Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy estamos en miércoles 30 de marzo. Si ustedes ya vieron las videoconferencias que se les dejó el lunes, entonces se notaron que ya se explicó por lo menos el tema de cromosomas, la forma como se organiza el ADN en las células, en cromosomas, cómo se organiza el ADN en cromosomas. Y estuvimos hablando un poco de eso. También se habló del ciclo celular, que es importante. Y luego, el día de hoy, lo que vamos a repasar es el tema de la mitosis y la meiosis y la gametogénesis. Vamos a ver esos procesos que son tan importantes en la vida cotidiana de todos los seres vivos. Solo quiero recordar que si usted está usando, por ejemplo, los capítulos del libro de Solomon, entonces se comenzaría con el tema de reproducción. Por ejemplo, en la mañana de hoy, a la sección de las 11, estuvimos hablando de este tema de la reproducción. Así que cuando vean el video sobre la reproducción, pues ahí verán el resumen general, ¿no?, de esto. Y luego vemos un poco de la reproducción de plantas en otro capítulo, que es el siguiente, el 27, no lo tengo abierto en este momento acá. El 28, que es el capítulo en el que se basa la explicación del video que se les dejó el lunes, cromosomas, mitosis y meiosis, que vamos a continuar desde este tema de mitosis y meiosis el día de hoy. El 29, que habla de los principios básicos de la herencia, cómo funcionan los mecanismos a través de los cuales nosotros heredamos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, algunos rasgos o los rasgos propios que están codificados en nuestros genes, cómo se heredan esos genes. Eso es lo que se explica acá en este capítulo, los principios básicos de la herencia. Luego, en el 30 se habla un poco de la genética humana, el genoma humano. Vamos a hablar un poco de esto. Y en el 31, la tecnología de ADN y genómica, cómo los avances en la genética el día de hoy, pues, ayudan al ser humano en muchos campos, como la medicina, por ejemplo, la producción de medicamentos, la producción de alimentos también, o terapias para diferentes problemas de salud. Algunos avances biotecnológicos en cuanto, por ejemplo, a la descontaminación de agua negra, de la descontaminación de suelos contaminados, o la contaminación de los océanos, etcétera. Todo eso gracias a los conocimientos que se tienen acumulados hasta el día de hoy en el tema de genética. Eso también lo vamos a discutir un poco, hablar un poco. Y si usted usa el libro de Audesirc, Biología de Audesirc, pues puede irse al capítulo 9, a partir del capítulo 9, donde se habla de la continuidad de la vida, la reproducción celular. Se puede ir también al capítulo 10 y 11, que contienen, digamos, los temas de la herencia, principios de la herencia y algo del genoma humano, igual que en los capítulos del libro de Solomon. Entonces aquí serían del 9 al 11, básicamente al 12, del 9 al 12, perdón, aquí en el libro de Audesir. Y en el de Solomon sería a partir del tema de reproducción, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Son los capítulos en donde se expone todo esto. Pero hoy no vamos a hacer, hoy vamos a repasar un poco el tema de mitosis y meiosis. Ya se habló en un video anterior, que se les dejó el lunes también, algo de esto, pero vamos a repasarlo y hablaremos también de la producción de los gametos, un fenómeno que ocurre en los testículos y en los ovarios, conocido como gametogénesis o la formación de los gametos. Vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, si queremos hablar de mitosis y meiosis, debemos de utilizar los capítulos para saber de qué estamos hablando, qué es la mitosis y qué es la meiosis. Voy a usar el libro de Audesirc en este momento. Me voy a ir a esta página, la página 81. A ver, no, es un poco más abajo, pero aquí hay un cuadro que también se vio en
en el video que dejé el lunes, ¿verdad? El lunes. Recuerde que en uno de esos videos se habló del ciclo celular. O sea, básicamente aquí hay una imagen de lo que es el ciclo celular. Eso ya lo vieron en ese video. El ciclo celular simplemente es el ciclo de vida que sigue una célula. O sea, todas nuestras células, todas las células que forman nuestros tejidos y nuestros órganos, obviamente tienen un ciclo vital desde que nacen, ¿verdad? Desde que llegan a existir, llegan a nacer, eh, hasta que pasan por un proceso de crecimiento, desarrollo, adquisición de funciones, reproducción y luego muerte. Entonces, el tiempo que transcurre entre el nacimiento de una célula y su muerte, pues ese es un ciclo celular. Así como cualquier otro ser vivo, eh, igual tiene que pasar por un ciclo de vida hasta morir. Las células de todos los tejidos de nuestro cuerpo igual tienen que pasar por este proceso, por este ciclo vital. Claro, no todas las células, y esto hay que hacerlo, hay que dejarlo muy claro, no todas las células del cuerpo duran en tiempo lo mismo. Claro que no, porque recuerde que habíamos mencionado que nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano, contiene un promedio de unos 200 tipos diferentes de células, ¿no? Que forman nuestros tejidos y nuestros órganos. Pues obviamente, dependiendo del tejido al que pertenece la célula, esa célula va a durar menos o más tiempo, ¿verdad? Va a vivir menos o más. Hablábamos como ejemplo en ese video anterior de un glóbulo rojo, un eritrocito, que tiene una vida promedio de entre 100 y 120 días. Eso es lo que dura un glóbulo rojo. Pero también hablábamos del tema de, por ejemplo, la duración que tiene una neurona, ¿verdad? Que son células que duran años y que pueden durar décadas incluso, mientras no sufran un daño, ¿verdad? Entonces, no todas las células tienen el mismo ciclo celular, pero todas pasan por estas mismas etapas. El ciclo celular, recuerde, inicia cuando la célula nace. Aquí, en este diagrama que estamos viendo ahorita en la pantalla, esta sería la célula nueva, la célula que acaba de nacer. Como es una célula recién nacida, eh, lo que procede es que crezca, ¿verdad? Aumente en volumen, aumente de tamaño, eh, sus organelos comiencen a funcionar, cada uno de esos organelos cumplan una función específica y pues esa célula realice todos los procesos metabólicos que se esperan de ella en el tejido al que pertenece. Y esa etapa de crecimiento, después de haber nacido, esa etapa de crecimiento, de adquisición de funciones y de aumento de talla o de volumen, se llama G1, es la etapa G1 del ciclo celular, que es básicamente el crecimiento y la diferenciación celular. Pero llega un momento en que la célula ha desarrollado a un cierto tamaño, ha madurado, digámoslo de alguna manera, y comienza otro ciclo, otra fase de su ciclo vital, que es la fase S o la fase de síntesis del ADN. Básicamente en esta fase lo que hace la célula es prepararse para dividirse en dos o prepararse para reproducirse. Y para eso necesita hacer dos cosas. Uno, duplicar el número de cromosomas que hay en su núcleo. Si los seres humanos tenemos 46 cromosomas dobles, recuerde que habíamos dicho que los cromosomas en nuestro cuerpo son dobles, lo vimos en una imagen de lo que es el cariotipo humano. Entonces, la célula si tiene 46 cromosomas dobles y tiene que hacer un duplicado de cada uno de esos cromosomas, entonces ya no va a tener, al terminar de duplicarlo, ya no va a tener 46, va a tener 92, va a tener el doble. Y la otra cosa que tiene que hacer es también duplicar la cantidad de organelos que tiene, porque si se va a dividir en dos, la célula nueva que llegue va a tener que tener igual, por lo menos, un organelo de cada tipo. Y todo eso ocurre en la fase S. Cuando ya ha hecho ese duplicado de cromosomas y ha hecho su duplicado de organelos, entonces la célula está lista para entrar, o mejor dicho, entra a una etapa llamada G2 o fase G2 del ciclo celular, que es la fase de crecimiento
y de preparación para la división celular. Aquí se están ultimando, digamos, los detalles para que la célula se pueda dividir en dos. Y interesante, y algo que es importante también que recordemos, es que en conjunto la fase G1, la fase S y la fase G2 se denominan interfase celular. Y si usted busca la definición de interfase, lo que le va a decir es que es el tiempo, es el tiempo vital en el que se encuentra una célula, desde que nace hasta que se reproduce, ¿verdad? Eso se llama la interfase celular. Y luego, cuando termina la G2 o termina la interfase, pues ahí es donde viene la mitosis. La mitosis es un proceso en el que la célula reorganiza los cromosomas y los distribuye de tal manera que las células que se produzcan, las dos células que se produzcan al final de la mitosis, van a contener el mismo número de cromosomas o las mismas copias, digamos, de los genes, de tal manera que van a ser idénticas genéticamente. Entonces, la mitosis es un proceso que está dividido en 4 etapas. La profase es la primera, la metafase es la segunda etapa, la tercera etapa se llama anafase y la telofase sería la última etapa. Después de la telofase viene otro proceso que se llama citocinesis, que está como unido a la mitosis. Y en la citocinesis lo que ocurre es que se divide el citoplasma celular para dar lugar a la producción de dos células. Una célula progenitora que va a tener 46 cromosomas en su núcleo y una célula hija que va a tener igual 46 cromosomas en su núcleo. Y eso es el ciclo celular. Pero de lo que queremos hablar ahorita es de la mitosis. La mitosis es un proceso bien importante, sumamente importante. Y ahorita vamos a ver en este cuadro que está aquí en el libro de Audesir, en el capítulo 9, o en el capítulo 10, creo que es en el capítulo 10 más bien que está el cuadro. Vamos a ver un resumen. Ah, no, aquí está, en el capítulo 9, aquí está. Es este cuadro o tabla que habla sobre la comparación de la división mitótica y de la división meiótica en células animales. Entonces aquí habla de las características de mitosis y meiosis. Veamos primero lo que es mitosis. Primero, ¿en qué células ocurre este proceso llamado mitosis? Y aquí nos dice que la mitosis se lleva a cabo en las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas en el cuerpo de un ser humano? Todas las células del cuerpo. Todas. Todas las células que forman los tejidos y los órganos de nuestro cuerpo son células somáticas. ¿Cuántos cromosomas tienen esas células? Aquí dice, número final de cromosomas en las células somáticas es un número diploide de cromosomas o un número 2N. Esta letra N aquí en este cuadro que dice 2N, la letra N lo que quiere decir es el genoma. El genoma es el total de ADN que usted tiene en las células. Eso es un genoma. Entonces, nosotros, los seres humanos, del total de genes o de cromosomas que tenemos, o de genes que tenemos, nosotros decimos que nuestro genoma es doble. ¿Por qué nuestro genoma es doble? Porque es que nosotros realmente tenemos dos genomas. Un genoma constituye todo aquel material hereditario que nos heredó nuestro padre y el otro genoma constituye o está formado por todo el material hereditario, todos los genes que nos heredó nuestra madre. Por eso es que nuestras células somáticas, todas las células de nuestro cuerpo, las del pelo, las de las uñas, las de la piel, las células que forman el estómago, que forman el intestino, los riñones, el páncreas, etcétera, cualquier célula de nuestro cuerpo, es una célula diploide o una célula 2N, porque realmente está formada de dos genomas, un genoma del padre y un genoma de la madre. Por eso es que nuestros cromosomas son dobles, porque un cromosoma viene de un padre y el otro viene del otro padre. Entonces, el número final de cromosomas que hay en nuestras células es de 46. Nuestras células somáticas tienen 46 cromosomas dobles.
¿verdad? Y también a veces solemos llamar a los cromosomas dobles cromosomas homólogos. Más adelante vamos a ver un poco más de esto. No voy a detallarlo en este momento. Luego, cuando termina el proceso de mitosis, que hay que hacer la aclaración que mitosis lo que significa es partirse a la mitad, porque la célula sufre un proceso en el que se parte a la mitad y de una salen dos. Eso es lo que quiere decir mitosis. Entonces, al final de la mitosis lo que vamos a obtener son dos células idénticas entre sí, o sea, con las mismas características, con los mismos genes, y por lo tanto son células clónicas, ¿verdad? Son clones. Y luego, algo importante de la mitosis que también se observa en este cuadro, si usted se fija, es que la mitosis consiste en una única división de la célula progenitora, una única división. Si usted se fija aquí en el cuadro, ve que esta es una célula cualquiera, puede ser una célula de sus dientes, puede ser una célula de el epitelio de su boca o de su lengua, no importa qué célula es una célula somática. Cuando inicia la mitosis, comienza a pasar por ese proceso de profase, metafase, anafase, telofase, y al final de una célula que inició el proceso de mitosis, se obtienen dos, ¿verdad? Y estas dos, recuerde, son células idénticas genéticamente. Y para lograr obtener esas dos células, vea que solo hubo una división. O sea, solo esta célula se dividió una única vez en dos células. Solo una división. Claro, ahorita vamos a explicar de manera algo más detallada lo que ocurre en cada una de esas etapas de la mitosis, la profase, metafase, anafase y telofase. Voy a utilizar este libro, pero eso también está explicado en el libro de Audesir o en el libro de Solomon, en ese capítulo que habla sobre los cromosomas. Si hablamos de la profase, voy a detallar de manera voy a resumir lo que ocurre en la profase. Recuerde que estamos hablando de que una célula, si está en profase, que es la primera etapa de la mitosis, quiere decir que ya ha duplicado el número de cromosomas en el núcleo. Es decir, esta célula que se va a dividir ya no tiene 46 cromosomas, tiene el doble. Ya tiene 92 cromosomas. Entonces, llega esa célula a profase de la mitosis y tiene 92 cromosomas. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué ocurre en la profase? En la profase, los cromosomas, esos originales y sus copias, comienzan a verse visibles, o sea, se notan, si se ven al microscopio, se notan. De hecho, aquí a la izquierda y a la derecha, lo que ustedes ven son fotografías de células animales y vegetales que están en esa etapa de la mitosis, y se puede ver que en el centro, en el núcleo, se observan los cromosomas. O sea, los cromosomas dobles son visibles. Y recuerde que ahí están tanto los originales como las copias. Entonces, en la profase lo que pasa es que se notan muy bien, se ven bien condensados los cromosomas en el núcleo. La membrana del núcleo de la célula comienza a desaparecer también. Unos organelos celulares que se llaman microtúbulos, que son unos organelos que producen unos hilos de proteína que se llaman microtúbulos del uso acromático. Esos microtúbulos se empiezan o mejor dicho, los centrosomas se llaman, perdón, los centrosomas o centrómeros también se les puede llamar, aunque la palabra correcta o el término correcto son centrosomas. Son esos organelos que tienen una forma como cilíndrica, parecen unos tonelitos, unos barrilitos, que comúnmente vienen en grupos de dos. Esos centrosomas se comienzan a mover hacia un polo y hacia otro de la célula. Eso es lo que empieza a ocurrir en la profase. Cuando la profase termina, estamos hablando de que en esta fase tenemos 92 cromosomas en el núcleo.
Cuando la profase termina e inicia la metafase, lo que ocurre es lo siguiente. En la metafase, ya la membrana del núcleo desapareció completamente. Ya no hay membrana del núcleo. Ya no se observa un núcleo definido. Los centrosomas están produciendo o ya produjeron unas proteínas en forma de lazos o hilos. Esos hilos se llaman, o esas proteínas se llaman microtúbulos del uso acromático o del uso bipolar, como dicen en algunos libros. Aquí se usa el término uso bipolar. Y esos lacitos lo que están haciendo es que se están uniendo al cinetocoro de esos cromosomas dobles, tanto de los originales como de las copias. Eso es lo que hacen esos microtúbulos del uso, esas proteínas. Son unos lacitos que salen de los centrosomas y se unen a el cinetocoro de los cromosomas homólogos, de esos cromosomas dobles. Entonces se están comenzando a unir. Y ahora están comenzando, digamos, a jalar de ellos, a tirar de ellos, de esos cromosomas, y los están ubicando en una cierta posición en el núcleo. Eso es lo que está ocurriendo en la metafase. Luego, cuando la metafase termina, ya esos centrosomas han ubicado, han jalado a los cromosomas dobles en el ecuador de la célula, o sea, en el centro de la célula. Aquí se ve en un diagrama que precisamente esos microtúbulos del uso cromático o del uso bipolar han ubicado los cromosomas originales y copias en el centro de la célula. Aquí se puede ver también en una microfotografía. Miren, esto que está oscuro serían los cromosomas dobles que están ubicados en el centro o en el ecuador de la célula. Lo que se ve aquí como en gris serían los centrosomas que están produciendo ese montón de hilos o de microtúbulos que están ubicando esos cromosomas en esa región de la célula. Y entonces, cuando eso pasa, se va a la tercera etapa de la mitosis y esa etapa se llama anafase. ¿Qué es lo que ocurre en la anafase? En la anafase, observe que lo que está ocurriendo principalmente es que los centrosomas más bien ahora están jalando hacia un extremo de la célula y hacia otro extremo a los cromosomas homólogos. Pero lo que están jalando son hacia un lado los cromosomas, algunos cromosomas originales y copias, y hacia el otro lado igual están jalando algunos cromosomas dobles originales y otras copias. O sea, están haciendo como una mezcolanza de qué es lo que están jalando para un lado y para otro. Pero interesante es que hacia un lado y hacia otro se están ubicando el mismo número de cromosomas. Se están moviendo 46 cromosomas hacia un lado y 46 cromosomas hacia el otro lado. Y se están ubicando entonces en extremos opuestos de la célula, en esta anafase celular de la mitosis, se están ubicando los cromosomas dobles, los cromosomas homólogos. De aquí lo que se están separando son cromosomas homólogos. En la anafase se separan los cromosomas homólogos. No, perdón, se separan las cromátidas hermanas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de que se separan las cromátidas hermanas? Bueno, vamos a ver. Me voy a ir un poquito más arriba en este mismo libro para que recuerde algo. 181, me voy a ir un poco más arriba. Ah, bueno, ok. Sí, más arriba me voy a ir para explicar esa parte. Recuerde aquí, recuerde que los cromosomas dobles o cromosomas homólogos en nuestras células somáticas son así, se ven así. Este es un cromosoma, esta es una cromátida y esta es su cromátida hermana. Aquí en medio están el centrómero y los cinetocoros, que serían esas plaquitas a donde se pegan los microtúbulos del uso. Entonces, cuando en la anafase esos microtúbulos jalan hacia un lado y jalan hacia el otro, están separando este cromosoma doble, lo están separando, y lo que están jalando hacia un lado es una cromátida para acá, y del otro lado
están jalando su cromátida hermana. Entonces lo que se está moviendo hacia un extremo de la célula y hacia otro son las cromátidas hermanas. Se están separando, aquí se están separando los cromosomas dobles. En esta etapa que estamos viendo en este momento, que se llama anafase. Anafase. Y lo vemos nuevamente. Acá se están separando entonces esas cromátidas hermanas. Cuando ya han sido jaladas y están en un extremo y otro, esas cromátidas, entonces de un lado tenemos 46 cromosomas y del otro lado tenemos 46 cromosomas también. Y en ese momento ya tenemos la etapa que se llama telofase. Y entonces cuando ya se tienen esos cromosomas de un lado y de otro, ya hay 46 de uno y 46 del otro lado, lo que pasa es que se comienzan a desaparecer los microtúbulos del uso cromático, los centrosomas se comienzan a mover a otra posición, dejan de producir esos microtúbulos, y alrededor de esos cromosomas se empieza a formar nuevamente la membrana del núcleo. Entonces el núcleo comienza otra vez a volverse visible y luego de la telofase entonces veníamos con el proceso que se llama citocinesis, recuerda, y la citocinesis es la división de citoplasma, ¿verdad? Si esta es la célula en donde ya se está formando el núcleo de un lado y de otro, entonces ahora la citocinesis sería un proceso en el que el citoplasma comienza a volverse más angosto en esta región del centro y llega a un punto en el que se forma como un anillo y ese anillo parte la célula en dos. Y al partirse la célula en dos, entonces ya tenemos dos células idénticas. Y eso es básicamente lo que ocurre en la mitosis. Claro, ahí está la explicación en los libros, usted tiene que repasar cada una de las etapas que ocurre, pero eso está ahí en el libro, en los libros. Esto ocurre igual en las plantas, ¿verdad? Ocurre igual en las plantas, ocurre igual en los hongos, ocurre en los seres vivos. La mitosis es un proceso que ocurre en todos los seres vivos y que origina la producción de más células. Entonces, si nos vamos otra vez al libro de Audesirk y vemos un poco lo que son las funciones de la mitosis, por un lado, el desarrollo y el crecimiento son funciones importantes de la mitosis. ¿Por qué desarrollo y crecimiento? Bueno, porque cuando usted nace, pasa luego a una etapa de desarrollo y crecimiento. ¿Y cómo crece usted? Usted y yo, o cualquier ser vivo, crece cuando se van agregando más células en el cuerpo y van aumentando la talla del cuerpo de ese organismo. Entonces, eso es crecer. Entonces, el crecimiento, para que se pueda dar el crecimiento, se tienen que multiplicar las células. ¿Y cómo se multiplican? Por mitosis. Entonces, la mitosis es la base del crecimiento de los organismos vivos. Y del desarrollo también, porque recuerde que el desarrollo es adquirir, una vez que usted ya tiene una cierta talla, una cierta edad, sus órganos, sus tejidos adquieren una función específica. Y eso es desarrollarse, cuando las células ya tienen las funciones que se espera que tengan en el tejido al que pertenecen o al órgano al que pertenecen. Otra función importante de la mitosis es la reparación y el mantenimiento de los tejidos del cuerpo. Cuando usted se hiere, usted ve que la herida está abierta, pero que a los días se cierra y se cicatriza y vuelve otra vez a estar normalmente como antes. Entonces, la reparación de esos tejidos dañados o la reparación de los órganos que sufren algún daño o algún desgaste y el mismo mantenimiento de las células que se van muriendo en cada tejido tienen que reponerse por células nuevas. Entonces, ¿cómo se logra esa reparación del cuerpo y ese mantenimiento de los tejidos? Se logra a través de la mitosis. Las células que se perdieron en una herida se reponen por otras nuevas que llegan a existir por mitosis. Entonces, también eso es importante que lo recuerde. Y por otro lado, también la mitosis es la base de la reproducción asexual en las células. Nosotros somos organismos multicelulares, usted y yo, porque somos seres humanos, somos multicelulares. Pero resulta
que para que cada una de nuestras células cumpla su ciclo de vida, se tiene que reproducir. Y la forma de reproducirse es a través de la mitosis. Y la mitosis es una reproducción asexual, porque de una célula sale otra, se producen dos, y esa otra que sale de esa célula progenitora es idéntica genéticamente, es una copia, es un clon. Y por eso es una reproducción asexual. Ahora, eso es mitosis. Eso es mitosis. Pero ¿qué pasa con la meiosis? ¿Qué es la meiosis? La meiosis es otro proceso de división celular. Solo que la meiosis no tiene lugar en las células somáticas, sino que la meiosis ocurre únicamente en las células que están en las gónadas. Recuerde que las gónadas son los órganos especializados en la reproducción sexual, tanto en plantas como en animales y en algunos otros organismos. Entonces, eso es la meiosis. La meiosis es un proceso que únicamente ocurre en aquellas células. Miren, aquí está, dice división meiótica, aquí en el cuadro. ¿En qué células ocurre? Células que producen gametos. Solamente ocurre en aquellas células que se van a convertir en gametos, ¿verdad? Y a esas células que se convierten en gametos se les llama células germinales. Las células germinales son células que están en las gónadas, tanto en el testículo, en el caso de los varones, como en los ovarios en el caso de las mujeres o de las hembras, ¿verdad? Y esas células germinales son células somáticas, son células diploides, son células que tienen 46 cromosomas, pero que en algún momento se van a convertir en gametos y van a reducir a la mitad el número de cromosomas que tienen en su núcleo. Por eso es que dice, ¿cuál es el número final de cromosomas en los gametos? Es un número haploide, no es un número diploide. ¿Qué quiere decir haploide? Que solo hay un genoma. Claro, es lógico, porque si usted es varón, usted va a producir gametos masculinos, espermatozoides. ¿Y qué genoma van a tener sus espermatozoides? Solo van a tener su genoma, el suyo como varón. Solo es un genoma el que va a tener. Las mujeres o las hembras, ¿cuántos genomas van a tener los óvulos? ¿Van a tener dos o van a tener uno? Solo van a tener uno, que es el genoma de esa mujer, ¿verdad? El genoma de esa persona. Entonces, los gametos no tienen dos genomas, tienen uno. Por eso se les llama haploides, que quiere decir que solamente tienen un genoma, ¿verdad? Y luego, al final de la meiosis, esto es algo bien interesante, no se van a obtener dos células, se van a obtener cuatro. Y esas cuatro células que se van a obtener solo van a tener la mitad del contenido de cromosomas que tiene la célula original. Van a tener la mitad de esas cuatro células. No van a tener la misma cantidad de la célula original como sí ocurre en la mitosis, ¿verdad? Y también otra diferencia importante de la meiosis es que la meiosis ocurre en dos divisiones consecutivas. La mitosis solo era una división, pero en la meiosis hay dos divisiones consecutivas. Y básicamente la función que cumple la meiosis es la de producir gametos, que son esas células especializadas en la reproducción sexual. Solamente en la reproducción sexual. Entonces ve aquí en el diagrama. En el diagrama se ve la meiosis y se ve que hay dos divisiones celulares. La primera división es la meiosis 1, aquí está. La primera división meiótica quiere decir eso, meiosis 1, que va a consistir en la separación, en la división de una célula en dos células. O sea que al inicio de la meiosis comenzamos con una célula progenitora, una célula germinal, que al final de la meiosis 1 o de la primera meiosis van a obtenerse dos. Pero luego, cada una de estas dos que se obtienen al final de meiosis 1, cada una va a hacer otra división meiótica y van a hacer entonces una meiosis 2 y cada una de estas se va a dividir otra vez en dos más.
O sea que al final de la meiosis 2 vamos a tener, en vez de 2 células, vamos a tener 4 células. ¿Verdad? Y las etapas de la meiosis son o tienen el mismo nombre y ocurre prácticamente casi lo mismo que en la mitosis. O sea, en la meiosis también se da la profase, que es la primera etapa, la segunda sería metafase, la tercera anafase y la cuarta sería la telofase también. O sea, vea que son las mismas etapas, los mismos nombres. Nada más que como son dos divisiones consecutivas, a esta profase se le llama profase 1, a esta metafase se le llama metafase 1, a esta anafase 1 y a esta telofase 1. Luego, la segunda meiosis, cada uno de estos productos va a ser una segunda meiosis, una segunda división, y entonces a cada una de las etapas, que son las mismas, van a ser, esta de aquí va a ser la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. Entonces, recuerde que la meiosis tiene esa diferencia. Son dos divisiones celulares consecutivas. Por lo tanto, el producto final no son dos células, son 4. Ahora, puntos importantes que tiene usted que repasar muy bien cuando esté leyendo es que en la meiosis 1, en la profase 1, se da aquel fenómeno que se explicó un poco en el video anterior, el fenómeno del entrecruzamiento de los cromosomas homólogos, de los cromosomas dobles. Recuerde que esta célula germinal que está aquí, con la que inicia la meiosis 1, es una célula que ha pasado su interfase celular y ha duplicado el contenido de cromosomas en su núcleo. O sea que esa célula no tiene 46 cromosomas, tiene 92. Entonces, en la profase 1 de la meiosis 1, se produce un fenómeno llamado entrecruzamiento de cromosomas, que es algo así como un abrazo que se dan los cromosomas. Creo que aquí, no, más abajo. Voy a buscar aquí una imagen para mostrarles básicamente en qué consiste el entrecruzamiento de los cromosomas. Es como si dos cromosomas dobles, el original y su copia, se encontraran y se abrazaran. Póngase a pensar de que usted se encuentra con un doble suyo, póngale así. Usted se encuentra con un doble suyo. Si se fija aquí una imagen, un dibujo de lo que son los cromosomas dobles, digamos que este es la copia y este en azul es el original. Digamos que usted es este original, ¿verdad? Usted es este. Vea que aquí están sus dos brazos y aquí están sus dos piernas. Usted es un cromosoma doble, ¿verdad? Un cromosoma homólogo. Resulta que usted se encuentra con su doble, con otro que es exactamente igual a usted. Es su copia, este que está aquí. Entonces lo que usted hace es que le da tanto gusto que se abraza y usted lo abraza. Entonces el entrecruzamiento es como un abrazo que ocurre entre un cromosoma doble y su copia, y en ese abrazo se intercambian genes. Usted le da genes suyos a su copia y su copia le da genes de él a usted. De tal manera que al final lo que va a ocurrir, aquí está explicada la meiosis también, lo que va a ocurrir es esto. Esto, miren. Si usted se abraza con su copia y su copia le da genes a usted y usted le da copias de sus genes a él, lo que va a pasar es que usted va a terminar con copias o con genes del otro y el otro va a terminar con copias de usted. Eso es. Entonces, ¿por qué es tan importante el entrecruzamiento en la profase 1 de la meiosis 1? Porque ese es el fenómeno que explica por qué los hijos, producto de una reproducción sexual, son diferentes a los papás. No son iguales. Somos diferentes a nuestros padres, nosotros los hijos, producto de esta reproducción sexual, somos diferentes genéticamente, no somos una copia de nuestros padres, precisamente porque en ese entrecruzamiento hubo una variación en los genes que recibimos. Recibimos genes de ambos padres. Y los genes que recibimos son los genes
que codifican ciertas características de un padre y ciertas características del otro. Y entonces se mezclan. Y por eso nosotros somos una mezcla, somos un híbrido de nuestros padres. Observe bien que después de que ya se ha producido el entrecruzamiento en la metafase 1, vamos a tener esos pares homólogos o esos pares dobles que en la anafase 1 se van a separar. En la fase 1 se separan cromosomas homólogos. Cuando termina la meiosis 1 y comienza la meiosis 2, en la profase 1 ya están los cromosomas dobles, originales y copias, disponibles ahí en el núcleo de la célula, pero en la metafase 2 lo que se separan no son los cromosomas homólogos, sino son las cromátidas hermanas. De tal manera que al final de la meiosis 2, cada una de las células que se produzcan sean haploides, es decir, no tengan el mismo número de cromosomas que la original, sino que tengan la mitad, o sea, 23 cromosomas, que ya están revueltos, ya llevan genes de ambos, ya llevan genes revueltos. Llevan genes de un mismo progenitor, pero revueltos. Y entonces por eso nuestros gametos tienen 23 cromosomas, no 46. Todas las demás células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas, menos los gametos. Esos solo tienen 43. Y es lógico, porque si usted se reproduce con alguien, usted aporta 23 cromosomas y la otra persona también aporta 23 cromosomas. Cuando esos dos se juntan, van a producir 23 más 23, son 46. ¿Cuál es el contenido, cuál es la cantidad de cromosomas que tiene la especie humana? 46. Si en los gametos fueran 46 cromosomas en cada uno, se sume, si un gameto tuviera 46 y el otro gameto tuviera 46, ¿cuál sería la suma total que tendría el cigoto? Sería 92, ya no sería una persona, ya no sería un ser humano, sería otra cosa, una aberración cromosómica. Entonces, la meiosis asegura que los gametos o las células reproductivas solamente tengan la mitad del contenido de cromosomas de las células somáticas. Eso es lo que hace la meiosis. Obviamente, más abajo en los libros se explica lo que es la meiosis en detalle, ¿no? Ahorita hicimos un resumen. Pero para terminar el resumen, voy a explicarles lo que es la gametogénesis, precisamente la producción de los gametos. Decíamos, y voy a empezar con las mujeres, para que no vayan a pensar mal. La gametogénesis es la producción de esos gametos en cada una de las gónadas, de acuerdo a si usted es hembra o usted es macho, usted es hombre o es mujer. Entonces, la gametogénesis femenina, o sea, la producción de gametos, recuerde que la palabra gametogénesis, génesis quiere decir origen, el origen de los gametos. La gametogénesis femenina tiene lugar en el ovario, ¿verdad? En el ovario. Si nos vamos aquí al capítulo 26 del libro de Solomon y nos vamos un poquito más abajo, vemos que si hablamos de las mujeres, sus órganos reproductivos incluyen una gónada que se llama ovario, ¿verdad? Y que el ovario, este que está aquí, este cuerpo lúteo que está aquí, el ovario es la gónada femenina. Entonces, en esa gónada femenina hay unas células que se llaman ovogonias. Esas ovogonias son células germinales. Son células que se van a convertir, después de hacer meiosis 1 y 2, se van a convertir en óvulos. Entonces, ¿cómo es que se producen esos óvulos en los ovarios? Se produce más o menos de esta forma. La ovogonia, que es la célula diploide, es una célula diploide, es una célula que tiene 46 cromosomas normalmente, y es una célula germinal que está ahí en el ovario. Esta célula obviamente pasa su interfase celular y
duplica el número de cromosomas que tiene, ya no va a tener 46, sino que va a tener 92 cuando inicia la meiosis 1. Y entonces la ovogonia, al finalizar, o mejor dicho, al iniciar la meiosis 1, va a convertirse en otra célula. Ya no va a ser una ovogonia, sino que va a ser una célula que se llama ovocito primario. Entonces, el ovocito primario, igual, ¿verdad? Es una célula que tiene 92 cromosomas, pero es una célula un poco más grande en tamaño. Es una célula que tiene un volumen más grande. Entonces, pasamos de una ovogonia de 92 cromosomas a un ovocito primario con 92 cromosomas. Ese ovocito primario está en su meiosis 1 y entonces al terminar la meiosis 1, recuerde que se van a producir dos células. Entonces los productos de esa meiosis 1 al final van a ser un cuerpo polar, esta célula de aquí, que si usted se fija es una célula más pequeña que el ovocito primario, y la otra célula que se produce, que es un poquito más grande, se llama ovocito secundario. Entonces, estas derivaron de esta. O sea, al final de meiosis 1 se producen estas dos. Un cuerpo polar y un ovocito secundario. Resulta que el cuerpo polar es más pequeño y el ovocito secundario es una célula más grande. Pero estas células ya no tienen 92 cromosomas. Ya pasaron por una división meiótica, por la primera. Entonces pasaron de 92 a 46. Cada una tiene 46 cromosomas. Y ahora, tanto el primer cuerpo polar como el ovocito secundario van a entrar a hacer su meiosis 2, su segunda división meiótica, y cada una va a dar lugar entonces a otras dos células. El cuerpo polar da lugar al final de la meiosis 2, da lugar a dos cuerpos polares más, ¿verdad? Miren, células iguales, pequeñas. Y el ovocito secundario da origen a otras dos células, un cuerpo polar y un óvulo. Ahora, ¿cuántos cromosomas tienen estos productos al final de meiosis 2? Ya no tienen 46, tienen la mitad porque pasaron por una segunda división meiótica. Entonces, cada una de estas células, tanto estos tres cuerpos polares como este óvulo, tienen 23 cromosomas. Pero lo interesante de esta ovogénesis, porque así se le llama, la gametogénesis femenina, se le llama ovogénesis, que quiere decir la producción del huevo, porque el óvulo también es denominado o llamado huevo. Entonces, si usted se fija aquí, y es algo muy interesante, es que los cuatro productos no son iguales. Se produjeron tres células que son cuerpos polares, unas células bien chiquititas, y se produjo una célula más grande que se llama óvulo. Todas tienen 23 cromosomas, pero solo el óvulo es utilizada en la reproducción. Por eso las mujeres, al terminar un ciclo menstrual, producen únicamente un óvulo que sirve para reproducirse. Una célula llamada óvulo, solo uno. Las otras tres, ¿qué pasa con ellas? Bueno, digamos que son transformadas, son desarmadas y utilizados sus componentes, los componentes que la forman, para otro ciclo, ¿verdad? Para otro ciclo de las células ahí en el ovario. O sea que estos tres cuerpos polares no son utilizados en la reproducción, solo este óvulo. Entonces, el producto de la ovogénesis es una célula viable para la reproducción o un gameto, que se llama óvulo, solo una. Miremos qué es lo que ocurre, y esto ocurre en el ovario, recuerde, esto ocurre en el ovario. Miremos qué pasa en el testículo. La gametogénesis masculina se denomina o se llama espermatogénesis, o sea, el origen del esperma, eso quiere decir. ¿Dónde tiene lugar ese proceso? Ese proceso tiene lugar no en el ovario, porque estamos hablando del otro sexo, sino que tiene lugar en el testículo. El testículo es la gónada masculina. Entonces, en el testículo, como ya se explicó en el video anterior,
si vemos la anatomía del testículo, vemos que en alguna parte interna del testículo encontramos una serie de tuberías o de tubos a los cuales se les llama túbulos seminíferos, que es ahí donde se producen esos espermatozoides. Si hacemos un acercamiento de los túbulos seminíferos, veríamos esto. Si este es el testículo y estos son los túbulos seminíferos donde se producen los espermatozoides y hacemos un acercamiento, lo que veríamos es esto, en un diagrama. Aquí se están produciendo, a partir de células germinales, diploides, se están produciendo al final células gaméticas haploides. Entonces, ¿qué ocurre en la espermatogénesis? Ocurre lo siguiente. La célula germinal que se va a convertir en espermatozoide se llama espermatogonia. Así se llama. Es una espermatogonia. Aquí en el libro de, aquí en el libro de Solomon, aquí se mira, miren, esta célula que está aquí es un espermatogonio o espermatogonia. Es una célula germinal de 46 cromosomas, es una célula somática. Esta célula germinal comienza a ser meiosis 1 y se va a transformar en dos células. Y luego estas dos células hacen una meiosis 2 y se van a convertir cada una en dos células. Esto es lo que estamos viendo aquí en esta etapa de aquí. La espermatogonia sería esa célula inicial, esa célula que entra con 92 cromosomas, porque cuando entra la meiosis tiene el doble de cromosomas. Entonces, la espermatogonio tiene 92 cromosomas, inicia la meiosis 1, aumenta un poco de tamaño, se convierte en un espermatocito primario. Al terminar, que también tiene 92 cromosomas, al terminar la meiosis 1, este espermatocito primario se va a convertir en dos células. Va a convertirse en un espermatocito secundario, perdón, en dos espermatocitos secundarios. Entonces, miren, ¿quién inició la meiosis 1? Bueno, inició un espermatogonio que se convirtió en un espermatocito primario y al final de meiosis 1 tenemos dos células que se llaman espermatocitos secundarios. ¿Cuántos cromosomas tienen estos espermatocitos secundarios? Tienen 46 cromosomas, cada uno. Cada uno de estos espermatocitos secundarios hace una segunda división meiótica o hace una meiosis 2 y cada uno se va a convertir en dos células diferentes. ¿Y cómo se llaman esas células que se producen al final de la meiosis 2? Se llaman espermátidas. Y son células haploides porque tienen nada más la mitad del contenido de la célula anterior. Ya no tienen 46, tienen 23. Pero estas espermátidas todavía no son espermatozoides. Tienen que pasar una serie de procesos más para luego convertirse cada una de ellas en un espermatozoide. Un espermatozoide viable para la reproducción. Entonces vea que hay una gran diferencia con la ovogénesis porque al final de la espermatogénesis se producen 4 células que se pueden utilizar en la reproducción, mientras que en la ovogénesis solo una de las 4 era utilizable para reproducción. Ya hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, si vamos otra vez aquí a la imagen que tenía el capítulo de reproducción del libro de Solomon, aquí les voy a mostrar si esto es un dibujo de lo que ocurre aquí en los túbulos seminíferos del testículo. Entonces, empezamos con una espermatogonia. La espermatogonia es una célula diploide, tiene 46 cromosomas, termina su interfase celular, entra a la mitosis, entra a la meiosis 1 y entra con 92 cromosomas. Se convierte en un espermatocito primario que al final de la meiosis 1 se va a dividir en dos células llamadas espermatocitos secundarios, ya no con 92 cromosomas, sino con 46. Estos espermatocitos secundarios hacen una segunda meiosis, una segunda división meiótica, y se convierten cada una en dos células llamadas espermátidas con 23 cromosomas. Estas espermátidas todavía tienen que pasar por un proceso de maduración, les va a salir una colita,
y hasta que pase eso se van a convertir en espermatozoides maduros. Otras diferencias importantes que hay entre espermatogénesis y ovogénesis es que la espermatogénesis comienza en los varones cuando los varones alcanzan la madurez sexual, o sea, cuando ya han madurado sus gónadas. Y eso ocurre nada más en la adolescencia, ¿verdad? Como a los 15 años, 16 años. Hasta ese momento es cuando un hombre empieza a producir espermatozoides, cuando ha llegado a su etapa de madurez sexual en su adolescencia. Hasta en ese momento empieza a producir espermatozoides. Y continúa produciendo espermatozoides hasta su muerte. O sea, hasta que el hombre muere, todavía está produciendo espermatozoides. En el caso de las mujeres hay una gran diferencia. Las mujeres, resulta que las ovogonias de las mujeres, que son en total, toda su vida fértil, como 500, unas 500, las mujeres ya nacen con las ovogonias en sus órganos reproductivos. Ya nacen con esas ovogonias. Claro, cuando son niñas no están todavía maduras sexualmente como para producir óvulos. No, todavía no. Pero la diferencia es que las ovogonias ya vienen ahí. Todas las ovogonias que se van a convertir en óvulos ya nacen con ustedes, las mujeres, ya nacen con ellas, formadas, ya producidas, ya formadas. Cuando ustedes maduran sexualmente, que es más temprano que los hombres, como a los 14 años, entonces en ese momento la gónada femenina, el ovario, empieza a producir las hormonas que hacen o que inician la transformación de las ovogonias que ustedes ya traen ahí almacenadas en su cuerpo. Esa producción de hormonas a los 14 años inicia la ovogénesis y esas ovogonias entonces empiezan a producir óvulos. Entonces las mujeres comienzan a ovular más temprano en la vida, unos años más temprano, porque desarrollan más temprano. Pero también una diferencia importante es que las mujeres no producen óvulos toda su vida. Producen óvulos hasta que se acaban las ovogonias, ¿verdad? Que son, como les digo, son aproximadamente unas 500 ovogonias, que eso las lleva a una producción de óvulos, uno por mes, durante años. Pero una vez que terminan esas ovogonias, que es cuando llega la menopausia, las mujeres ya no producen óvulos y ya no son fértiles, ya no pueden tener hijos, que es más o menos en promedio como de los 35 años a los 40 años en una mujer. Puede variar, porque eso ha habido casos en los que hay mujeres que todavía han producido óvulos a los 40 años y su menopausia viene un poco más tarde. Eso pasa a veces. Pero lo que no cambia es que va a ser un número limitado de ovogonias con las que usted ya nace, que se van a convertir en óvulos y cuando éstas se acaben, ya no va a producir más, ya no va a ser fértil. Entonces la mujer no es fértil siempre. Bueno, terminamos la explicación de este tema de la ovogénesis, eso está ahí en los capítulos que les mencioné. Hay que estudiar estos temas porque hay bastante contenido en esta unidad 4, aunque digamos la unidad que menos complicación tiene en el sentido de que es más fácil. En realidad los temas son más amenos, son más interesantes quizás para muchos, y es un parcial o una unidad más fácil de aprobar con una buena nota, en realidad, porque es más simple en el sentido de entender las cosas. Entonces hay que continuar la lectura y bueno, hasta ahorita terminamos ya, son 3 minutos pasadas la hora. Los 2 videos van a estar disponibles por la tarde y si tienen preguntas, obviamente me las pueden hacer por los medios que ya establecimos. Entonces, si tienen que retirarse, se pueden retirar sin ningún problema. Nos veríamos hasta el lunes próximo.